Aquella misma noche me entrevisté con el contramaestre del Nostromo. El buque era una enorme mole oscura, algo vieja y desvencijada, cuyas planchas crujían junto al malecón. Estaba anclado cerca de la bocana del puerto, solitario y próximo a un muelle, como si estuviera abandonado, y tuvimos que esperar a que la barca que periódicamente llevaba y traía a la tripulación a tierra firme partiera para no dar un gran rodeo. En la pasarela me interceptó un marinero enorme de siniestra catadura. Monrovia es un homenaje a Joseph Conrad, que es uno de mis autores de cabecera, y al Corazón de las Tinieblas. Los remolcadores nos abandonaron para regresar a puerto, y entonces el Nostromo rugió con fuerza y las inmensas palas de su hélice comenzaron a girar, levantando un torbellino de espuma blanca en el agua negra de la noche en popa. Rebasamos el último faro, el del rompeolas, y nos metimos en mar abierto con un cielo nublado y una fuerte brisa que arrancaba una y otra vez las brasas de nuestros cigarrillos. Me sentí renacer. Es una novela negra porque todo lo que tiene que ver con África es bastante siniestro, pero también es una novela de aventuras. El Nostromo cabalgaba sobre las olas que debían de ser monstruosas, y los bandazos eran cada vez más violentos mientras las planchas metálicas crujían azotadas por el mar. El navío se escoraba peligrosamente hacia babor, como si el cargamento que había en el compartimiento contiguo al nuestro, el gigantesco contenedor misterioso, hubiera roto sus amarras o el capitán invisible que guiaba nuestro barco no supiera capear el temporal. En uno de aquellos malditos bandazos perdí el equilibrio y me fui a golpear la cabeza contra una plancha metálica. Sangró mi cuero cabelludo bajo la díscola pelambrera que lo cubría. Los movimientos eran cada vez más violentos y el barco era una cáscara de nuez que cabeceaba sobre las olas, monumentales montañas de agua que parecían iban a tragarlo, aunque no las viera allá abajo, pero sí sentía sus efectos. La imaginación suplía con creces mi ceguera. La naturaleza enfurecida era terrorífica. Un viento endemoniado, de fuerza 20, silbaba y se metía por los intersticios de las planchas, como un soplete de hielo, con ansia de separarlas. El esqueleto metálico del Nostromo crujía de forma siniestra, como si fuera a descoyuntarse. La primera parte de la novela es casi como una especie de novela de aventuras, de iniciación marítima, ¿no? Porque el protagonista, Agustín Ser, es un joven que se embarca en el puerto de Barcelona en un barco carguero con destino a Liberia, a su capital, Monrovia. Las playas que se veían próximas a la capital aparecían atestadas de basuras, plásticos en su mayoría, que los nativos no sabían qué hacer con ellos. La arena parecía un enorme estercolero y a pesar de ello había niños que se bañaban en esas aguas oscuras y sucias que despedían un hedor insoportable, resultante de los vertidos de petróleo, los restos orgánicos y los peces en putrefacción que flotaban. Las mujeres cocían sus guisos apestosos al lado de la carretera. Freían la harina de mandioca con aceite de cacahuete y nos ofrecían sobre sus manos los compactos pastelillos resultantes envueltos en hoja de palma. Ellas vestían con vivos colores, trajes largos que no se ensuciaban. El aspecto de los varones era mucho más lamentable, salvo el de los policías, que eran legión y se paseaban por las calles con las porras en la mano y nos sonreían al cruzarse con nosotros. La novela está ambientada en el año 1986, que es cuando Samuel Doe, un sargento, dio un golpe de estado muy cruento que derrocó al anterior gobierno y los fusiló a todos. Y entonces fue, digamos, el inicio de una guerra civil terrible. Caminamos un buen trecho por Benson Street, luego por Randall, en cuya confluencia con Secours Avenue se alzaba un desvencijado casino de aire colonial,
y 1 kilómetro más allá la calle se convirtió en una carretera en cuyos arcenes se cortaba el pelo y las uñas, se sacaban muelas, se vendían gallos vivos, toda clase de zumos y esculturas de ébano. La urbe bullía de ruido, animación, olor y color, a veces en exceso para poder asimilarlo todo. Las bicicletas, las motos y los tuk-tuk nos pasaban rozando y sus conductores se ofrecían a llevarnos. La edificación seguía siendo tan caótica y pobre, sin ley ni concierto en las afueras, pero ya escaseaban los altos edificios que sí proliferaban en sus centros de negocios. A medida que nos aproximábamos a la ciudad, el caos y la destrucción eran bien visibles. Daba la sensación de que Monrovia había sido devastada por un ciclón. Reinaba en las calles la anarquía más absoluta y en cada esquina había automóviles incendiados, convertidos en mera chatarra. Grupos de personas que se dedicaban al pillaje de las tiendas forzando sus cierres echados. Y milicianos sedientos de sangre que, sin embargo, nos ignoraban, como si fuéramos invisibles. Es una paradoja sangrante que África, que es, digamos, el continente más rico del mundo, que tiene más materias primas, pues sea también el más pobre y esquilmado sobre todo por Occidente, ¿no? A lo largo de toda la historia, ¿no? No fueron esquilmados sus propias gentes, ¿no? Que fueron vendidas como esclavos, ¿no? para trabajar en América, ¿no? Y luego, pues esto también sale en la novela, ¿no? Pues los intereses occidentales, comerciales en África, pues alimentan, digamos, estas guerras tribales, dan armas a los diferentes bandos, porque el interés, digamos, es que se maten entre ellos, que les compren las armas y encima, pues que les dejen extraer a precio de saldo estas compañías que operan en África, pues sus recursos naturales. Habían apresado a un pobre paria, seguramente leal al gobierno derrocado, y tenía lugar ante mis ojos una acalorada discusión entre sus captores. Unos lo querían liquidar al momento, otros eran partidarios de llevarlo detenido a otro sitio, y mientras tanto, la víctima se retorcía las manos, sorbía la sangre que emanaba como un surtidor de su nariz golpeada y miraba implorante a sus verdugos. Y además, en cuanto a algunos países de África, pues afloraron líderes de izquierda como Lumumba en el Congo o Sankara y en Burkina Faso, pues fueron liquidados. ¿Y los muertos? Había decenas, aparecían por todas partes, escampados por las aceras, cadáveres que se descomponían al sol, comidos por las moscas, algunos con los vientres hinchados, cuyas tripas husmeaban los perros callejeros hambrientos. A unos pocos, un alma piadosa les había cubierto la cabeza con papeles de diario ensangrentados. Y zapatos, cientos de zapatos sin pies dentro, esparcidos por la calle. Me estremecí, me cubrí la nariz y la boca, reprimí el vómito ante ese horror dantesco. Es una novela además también que se habla un poco de política, ¿no? Porque sus protagonistas, Agustín Serk y Hugo el argentino, pues son gente que está muy politizada, ¿no? El catalán es anarquista y el argentino es trotskista, ¿no? Y entonces, bueno, se confrontan muchas veces ideológicamente a lo largo de la novela. Me gustaba aquella muchacha de piel color café y hermosos ojos, y con dificultad lo disimulaba. Había algo en ella que me fascinaba profundamente. Quizá fuera la dulzura que irradiaba su mirada, o su mansedumbre, o simplemente su belleza natural, lejos de toda sofisticación. Era elástica como una pantera, se movía con la suavidad de un soplo, sonreía constantemente y tenía una mirada limpia. La puerta de la choza saltó por los aires, hecha astillas, y un grupo de hombres armados irrumpió en la cabaña. El potente destello de una linterna me deslumbró, y cuando intenté cubrir mis ojos con las manos,
Recibí una fuerte patada en el costado que me hizo perder el aliento y el equilibrio, caer de rodillas aturdido. Los militares gritaban enfurecidos mientras destrozaban todo lo que veían. Y habla también la novela pues de cierto desencanto, ¿no? Porque es un poco romántica, ¿no? Porque aboga un poco por la lucha por las causas perdidas, ¿no? Sabiendo que digamos, estas causas están perdidas, ¿no? Que la revolución, tanto en África como en el resto del mundo, pues va a ser imposible, porque hay una serie de poderes fácticos muy poderosos que tienen todos los recursos, tienen las armas y tienen todo el dinero que lo harán imposible.